Bien, ahora sí. Buenas tardes. En honor al tiempo vamos a intentar partir a la hora, ya que los contratos televisivos son caros. Bien, muchas gracias. La verdad que nos sorprende gratamente el tener una muy buena asistencia a esta jornada. Parece que al ser las últimas del año, hay que participar. Bueno, a nombre de la Dirección de Investigación y de la oficina GI2 específicamente, le agradecemos el interés en este concurso en particular. Para ello nos visita Romina Cataldo Orsini, ejecutiva de Fondef, y nos trae varias novedades respecto de esta nueva modalidad de concurso Fondef IDEA. Bueno, no quiero adelantarme yo en nada, sino que obviamente con mayor propiedad lo va a hacer Romina. Pero también estamos como oficina GI2 en pleno acá para de inmediato iniciar las vinculaciones con los equipos de investigación que efectivamente manifiesten interés en este concurso. Se abre próximamente el concurso, por lo tanto ya empiezan a correr los días y en abril aproximadamente la fecha de cierre. Y en cuanto lleguemos, obviamente, después del receso, la idea es trabajar directamente con aquellas iniciativas que efectivamente manifiesten interés en participar, pero también, como recomendación, las ideas que ya tienen un cierto grado de avance o de estructuración. Las ideas nuevas a esta altura ya de la proximidad a la fecha del concurso, difícilmente pudieran llegar a buen término con todos los requerimientos que ello implica. Estamos también transmitiendo vía streaming a los colegas de Puerto Montt, quienes nos están siguiendo en este momento, así que un saludo también para ellos. Bien, sin más, Romina. Ya. Bueno, muchas gracias, Alex. Bienvenidos a todos. Estoy contenta con toda la convocatoria que tenemos. No sé cuántos tendremos conectados, pero se agradece esto. Y como bien dijo Alex, la idea de esta difusión no es solo hablar de las bases del concurso, sino que vamos a ir paso a paso desglosando cuáles son las secciones importantes en un proyecto Fondef, ya sea que ustedes estén pensando en postular ahora como a esta convocatoria o para los próximos Fondef. Bueno, nosotros somos parte de CONICIT, un programa que ya lleva más de 25 años financiando proyectos de investigación y desarrollo. Fue la primera instancia que se generó en el país como iniciativa del Banco Mundial para poder hacer ciencia aplicada. Para ello nosotros en Fondef nos estructuramos en, no sé si tienen puntero esto, me parece que no, nos estructuramos en 6 comités de área solamente para la buena gestión de la evaluación de los proyectos y seguimiento. Ninguna área es prioritaria por sobre otra. Ya eso quiero que quede como mensaje. Todas las áreas son iguales. Nosotros como Fondef tenemos distintos instrumentos de apoyo. De la línea del Fondef regular están los concursos IDEA, siendo este el que se abre en el primer trimestre, el concurso, en este caso el concurso IDEA I+D, que es un IDEA en 2 etapas reformulado, que les voy a comentar los adelantos. Luego tenemos los concursos de investigación tecnológica y las líneas temáticas que se van abriendo sucesivamente. En segundo lugar tenemos el instrumento VIEW, que es valorización de la investigación de la universidad, donde se financian proyectos para tesistas de pregrado y posgrado cuyos resultados de tesis tengan algún interés productivo. Son muy enfocados en esa línea. Y finalmente el programa FONIS, que antes era un programa aparte, pero que pasó a ser parte de Fondef, que son proyectos específicamente para investigación y desarrollo en salud, digamos, que genere impactos a corto plazo, mediano plazo en la salud pública de Chile. Este concurso se encuentra actualmente abierto en su 15ª edición, por lo que si necesitan más información pueden ingresar a la página web de Fondef.
en detalle cuáles son los concursos principales que tiene FONDEF en este momento. El primero, y el que vengo a presentar acá, es el concurso IDEA I+D, donde el objetivo principal es que al final del desarrollo del proyecto, en los 2 años, ustedes puedan terminar con una prueba de concepto de un producto, proceso o servicio. Es decir, hacer una pequeña validación de un prototipo a pequeña escala. Este concurso se abre mañana, estoy justo en el día D, y va a cerrar el día 3 de abril, oficialmente. Posteriormente, están los concursos de investigación tecnológica que se abren entre agosto y septiembre, y es para aquellos equipos de investigación que tengan resultados validados. Es decir, es una etapa más adelante hacia el desarrollo del producto. Y en lo que es sucesivo de la presentación, vamos a abordar específicamente qué es una prueba de concepto para FONDEF y qué es lo que ustedes tienen que lograr llegar, ¿ya? Para que no sea un concepto tan vago y etéreo. Para algunos que están familiarizados con los instrumentos FONDEF, hasta hace poco teníamos los concursos de IDEA en 2 etapas, cuyo objetivo era en 2 años, plazos breves, realizar una pequeña validación. Nos dimos cuenta que en estas 4 convocatorias que se hicieron del concurso IDEA llegaban muchos proyectos que estaban, por así decirlo, muy verdes para hacer un FONDEF, ¿ya? Para hacer un FONDEF, la idea es que la ciencia básica esté relativamente cubierta y existan antecedentes, ya sean propios o bibliográficos, que puedan sustentar, como dice acá, me falta el puntero, pero eso es importante, que sustenten antecedentes previos una hipótesis de aplicación que se pueda validar en los 2 años de ejecución del proyecto. Eso es un cambio en este concurso, que es el IDEA I+D 2018. Y ese es el objetivo principal, que ustedes puedan hacer una hipótesis y que se pueda validar a través de una prueba de concepto en un plazo de 2 años. Después vamos a entrar más en detalle cómo es la hipótesis y a qué nos referimos con validar una hipótesis de aplicación. Asimismo, aparte del concurso regular que se abre mañana, se abren simultáneamente la postulación a 3 áreas temáticas. La primera es la del adulto mayor, que sería en su tercera convocatoria, florecimientos algames nocivos y inocuidad alimentaria. Para cada una de estas líneas se tiene estimado adjudicar 5 proyectos para cada una de estas líneas, y al momento de postular, ustedes... No, es que no funciona. Debo apretarlo más fuerte. Al revés. Ya, me pilló la tecnología. Entonces estábamos que al momento de postular, ustedes en plataforma van a tener que seleccionar si van a postular al FONDEF genérico para cualquier área o en alguno de estas líneas temáticas. La primera línea temática, en su tercera convocatoria, es del adulto mayor, donde el objetivo principal es que en un plazo relativamente corto, de 2 a 4 años, pensando en que se pueda continuar la investigación tecnológica, puedan generar mejoras en la calidad de vida de las personas mayores sobre el proceso de envejecimiento en Chile desde la perspectiva y aporte de la ciencia en general, educación o tecnología. Lo importante de estos proyectos, FONDEF, ¿ya? En general, ya sea línea temática, adulto mayor o genérico, es que existe una necesidad afuera de la universidad, un problema, que lo vamos a detallar más adelante. Y que para resolverlo tiene que haber una conjunción de disciplinas, es decir, multidisciplinario, para dar una solución acorde a las necesidades. Y en ese sentido, la línea temática del adulto mayor están bien enfocados a la multidisciplinariedad y a la transversalidad de las temáticas. Por ejemplo, se espera que estas propuestas aborden aspectos sanitarios, éticos, jurídicos, psicológicos, sociales, habitacionales y económicos, y que contribuyan al perfeccionamiento de las políticas públicas para las personas mayores con base en evidencia científica. ¿Ya? O sea, tienen que pensar que en un plazo de 4 años se puede generar algo importante que sea traspasable
a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La segunda línea temática es sobre florecimientos algales nocivos, donde existen 3 líneas de investigación principales. La primera es poder predecir cómo va a ser la ocurrencia de estos eventos de florecimiento. La segunda es mecanismos de prevención, mitigación y control de los efectos para la acuicultura marina. Y como tercera línea temática, el desarrollo de alternativos de nuevos productos pesqueros acuícolas. La tercera línea temática, que es de inocuidad, de investigación en inocuidad y calidad alimentaria, tiene 4 líneas de investigación, donde lo primero es generar algunas tecnologías para reemplazar agroquímicos y medicamentos de uso veterinario. La segunda línea de investigación es desarrollar tecnologías para el control y disminución de contaminantes ambientales, considerando toda la cadena de producción de alimentos. Línea de investigación 3, desarrollar tecnologías para la disminución de contaminantes biológicos en materias primas y en líneas de elaboración de alimentos. Y como cuarta línea, tecnología de diagnóstico, monitoreo y control de peligros químicos y biológicos en toda la producción de alimentos. Mañana, cuando se liberen las bases, ustedes van a tener las bases genéricas y anexos para cada una de las líneas temáticas. Si la propuesta que ustedes pretenden postular calza bien a esas líneas de investigación, vean los anexos, vean si efectivamente hay un merge entre ambas partes y podrían postular a la línea temática. Tanto para el ¿sí? Y todo cierra el 3 de abril. Todo cierra el 3 de abril. El 3 de abril, perdón. Tanto para la postulación de los FONDEF genéricos como los temáticos. Para todas las convocatorias, el aporte FONDEF es de un máximo del 70%, con un tope de 200 millones de aporte. La beneficiaria debe ser un aporte mínimo de un 20% que puede ser valorizado, es decir, no incremental. Y también, como cambio a este nuevo concurso, se solicita el aporte de 2 asociadas, como mínimo, cuyo aporte tiene que ser un mínimo de un 10% que puede ser valorizado. Muchos llegan y dicen, pero ¿por qué ahora FONDEF solicita que hayan asociadas, que es más complicado conseguirse las cartas y todo eso? Bueno, esto tiene una razón de fondo, que tiene que ver con la misión de FONDEF. La misión de FONDEF es vincular a todas aquellas instituciones que generen conocimiento con el mundo productivo, con el mundo público que requiere esas necesidades. Con todos estos concursos que se hicieron del 2013 al 2016, que fueron los Ciencias Aplicadas o los Ideando de Etapa, resulta que llegaban los proyectos, eran adjudicados, tenían muy buenos resultados en la primera etapa, donde no necesitaban aportes de la empresa y quedaban ahí. No había una continuidad, una voluntad de desarrollar el producto, y tampoco había, cuando iban a buscar a asociados para continuar y seguir el proyecto, veían que las asociadas no se interesaban. Y eso principalmente porque no había una vinculación desde un inicio del proyecto. Eso es súper clave, porque recuerden que en un proyecto FONDEF ustedes están desarrollando algo que va a ser usado por otra persona, ya sea una entidad pública o una entidad privada. Ese es el objetivo de FONDEF. Entonces, como estamos desarrollando algo para un otro que está fuera, esa vinculación debe ser desde un inicio. ¿Para qué? Para que les dé el lineamiento hacia cómo tengo que enfocar mi idea para poder cubrir esa necesidad. ¿Sí? Ahí en el aporte de la sociedad, ¿puede ser solo una que ponga el 10% y la otra vaya con la firma? Sí, si se mantiene el formato carta y se cumple con las bases de que haya un aporte del 10% mínimo, bienvenido. ¿Ya? También, pero como requisito, en el concurso anterior se pedía que se especificaran los nombres de cuáles iban a ser los doctores jóvenes. En este concurso ya no es necesario especificar quiénes son los dos jóvenes que van a estar incluidos en el proyecto, cuya exigencia es que tuviesen 5 años, en los 5 últimos años hayan obtenido su grado de PhD. ¿Ya? Entonces, ahora en este nuevo concurso, si bien se exige que una vez que el proyecto sea adjudicado,
den los nombres de estas 2 personas con grado de doctor obtenido en los últimos 5 años, ahora solamente es necesario incluirlo en el presupuesto, en la planilla de costos. O sea, ustedes eventualmente van a tener que pagar e incluir, en caso de ser adjudicado, este tipo de investigadores. ¿Sí? ¿Puede ser personal preexistente o tiene que ser nuevas Sí, contrataciones? puede ser personal preexistente de la universidad, no es necesario que sea nuevo. Sin embargo, tiene el requisito de que pueda contener el tiempo de dedicación del 50% a lo largo de todo el proyecto, por los 24 meses. Entonces puede ser personal preexistente o nuevo. Vamos ahora a la parte de formulación de los proyectos, donde vamos a ir desglosando cada una de las secciones. Así que cualquier pregunta y todo, vamos haciendo una conversación más que un monólogo. Todo proyecto FONDEF está estructurado en 3 capítulos, siendo el primero y más importante, porque tiene una ponderación mayor de un 50%, sobre el contenido científico y tecnológico. Y en el contenido científico y tecnológico hay distintas secciones donde en el formulario hay preguntas súper específicas que ustedes tienen que abordar. Y lo primero sobre lo cual se tiene que parar un proyecto FONDEF es un problema, ¿ya? Donde un problema es una necesidad de alguien que tiene, digamos, un problema productivo porque no tiene los rendimientos necesarios, es muy costoso, es de difícil acceso, pero ese problema viene de afuera, del mundo productivo. Los problemas que uno cree que ocurren desde acá generalmente terminan en proyectos mal evaluados y con un 2 porque no es un problema real. Los problemas reales se buscan en el mundo real. Entonces son necesidades insatisfechas por parte de los usuarios, tanto del mundo productivo como del mundo público. Y en esa descripción del problema es importante justificar las causas, ¿ya? Y en ese sentido tienen que ser muy específicos porque, por ejemplo, llegan proyectos que hablan sobre la diabetes. La diabetes es un problema súper grande en el país, sí. Y la gente tiene problemas con su medicación, entonces necesitamos un nuevo remedio. Pero si vamos al fondo del problema, ¿cuál es el problema de las personas que están afectadas a diabetes? El primer problema y principal es que no son constantes en su terapia, porque no toman las medicinas que deben, en los horarios que deben, entonces se genera un descontrol importante. Entonces, ahí, si bien el problema es la diabetes, que está bien, el problema específico está mal identificado por el proyecto, porque no existe una necesidad de un nuevo medicamento, sino que existe la necesidad de mejorar cómo se administra o mejorar cómo es la medicación de estos pacientes que son crónicos. ¿Me entienden la idea? Y en ese tema de presentar el problema es importante fundamentar su relevancia a través de su dimensión cuantitativa o cualitativa. Muchas personas preguntan y dicen, no, pero es que yo estoy desarrollando algo para una enfermedad huérfana que tiene 200 personas en cada 5 millones, o no sé, un número muy pequeño. No importa, a FONDEF no le es relevante para cuántas personas o la dimensión cualitativa que afectaría la solución, sino que lo que a FONDEF le importa es que el proyecto sea capaz de identificar específicamente cuál es el universo del problema y a cuántas personas estaría afectando, ¿ya? Entonces, ustedes salieron, ya tienen un problema identificado y antes de pensar en la solución, ustedes tienen que hacer una buena búsqueda del estado del arte. Es decir, ¿qué pasa que existe este problema? ¿Quién otras personas lo están abordando y cómo lo están abordando? Entonces, en esa buena búsqueda del estado del arte, ustedes tienen que ver las soluciones que están actualmente disponibles para el problema identificado entre proyectos en desarrollo, productos o servicios que se están ofreciendo, algunas patentes similares, cuál es la normativa que rige lo que eventualmente, en el caso que ustedes estén desarrollando para cosas que estén afectas a normativas ambientales, normativas de salud, etc. ¿Ya?
En cuanto a la propiedad intelectual, nos llegan muchos proyectos que dicen hicimos una búsqueda de patentes y mencionan 50 patentes, pero no hay un análisis de qué manera esas patentes afectarían la idea que yo tengo, porque estamos hablando de la idea. Y en ese análisis es importante que ustedes puedan reflexionar e identificar una propuesta para resolver la problemática según los antecedentes recabados. Antes de llegar a la solución, antes de decir voy a hacer esto, tengo que ver la factibilidad de cómo es el universo afuera, cómo se está resolviendo y cómo mi idea encaja en algo súper clave. Cómo mi idea encaja en resolver aquellas variables o aportar en las ventajas competitivas que se necesitan para resolver el problema. ¿Ya? Y sobre esta búsqueda y análisis se van a entregar los antecedentes que van a sustentar la hipótesis de aplicación. Entonces, ustedes hicieron un buen estado del arte, identificaron cuáles eran las brechas que no estaban cubiertas por otras ideas o por otros proyectos en ejecución y van a pensar en la solución, ¿ya? Es la idea, básicamente. ¿Qué quieres desarrollar? ¿Cómo me propongo resolver el problema identificado? Esto es todo proyección, ¿eh? Yo no estoy hablando del proyecto que voy a hacer en 2 años. Es mi idea concreta que se va a realizar en un plazo de tiempo específico. 10 años, 15 años, 6 años según el proyecto. Un proyecto de biología, por supuesto que no va a tener una misma duración que un proyecto TIC o un proyecto ingenieril que son de mucho más rápido desarrollo. ¿Ya? Cuando ustedes definan y describan las soluciones, ¿qué es? Concretamente. Porque, por ejemplo, llegan proyectos que dicen voy a hacer una plataforma. Pero, ¿qué? ¿Plataforma qué? ¿Es un sistema web? ¿Es un sistema de gestión? ¿Es una plataforma de gestión de clientes? ¿Qué es esta plataforma vaga? ¿Ya? Ustedes más que nadie tienen que expresar su idea para que a los evaluadores les quede claro qué es lo que ustedes buscan desarrollar partiendo con este proyecto a futuro. Súper importante, que es la pregunta que uno hace que se hacen los evaluadores en las sesiones. ¿Contribuye esta solución a resolver el problema o oportunidad detectado? Y ahí tiene que haber una pregunta que es ¿cuál es el problema? La respuesta esta es la solución y tiene que haber un match. Cuando no empieza a quedar claro cuál es el problema y cómo la solución va a ser, tienen que volver a reformular y volver a escribirlo porque no se está entendiendo la idea que ustedes quieren comunicar. Y en eso de la solución, ustedes tienen que ser muy claros a cuáles serán los atributos y ventajas competitivas que mi idea tendrá sobre lo otro existente en el mercado. ¿Por qué? Porque esos atributos y ventajas competitivas me van a dar los lineamientos esenciales a lo que yo tengo que desarrollar para que pueda tener una chance de ser insertado en el mercado. ¿Ya? Y en esos atributos no digan, va a ser más barato. ¿Pero por qué va a ser más barato? O sea, tiene que ser más barato porque no va a consumir energía eléctrica como todos los otros sistemas de purificación. Ah, perfecto. ¿Ya? Tiene que haber un sustento y un argumento para cada uno de los atributos que ustedes esperan desarrollar a la solución propuesta. Entonces, problema, estado del arte, soluciones donde se para un proyecto a fondo. Si ustedes no tienen esas 3 cosas, difícilmente va a haber interés o va a haber un propósito del por qué están haciendo la propuesta. Entonces, ¿cómo se generan estas 3 patitas, estas 3 pilares base del proyecto? Primero ustedes tienen que salir a hacer inspiración, creatividad. O sea, yo le decía a Alex, a lo mejor en este verano no es necesario que ustedes se sienten a trabajar y están de vacaciones a escribir en un computador. Piensen, desarrollen, pónganse en el lugar de los usuarios, conversen con los usuarios. Incluso dentro del mismo hogar ustedes tienen potenciales clientes. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué lo que tienes no lo adoptas o no te sirve? ¿O cómo te imaginas que sería más fácil? Ahí es donde se buscan las ideas y genera la inspiración. Y luego, en el proceso de búsqueda y análisis del estado del arte, ustedes hacen unos pequeños bosquejos de, ok, mi idea, lo que yo quiero desarrollar tiene que tener
atributo A, B, C, y finalmente en la parte de implementación, que es lo que vamos a ver ahora, con las otras secciones del capítulo científico y tecnológico que son la base. La formulación de la hipótesis es clave. Han llegado proyectos que dicen es posible mejorar la calidad de vida de las personas. Una de las claves de la hipótesis es que ésta debe ser verificable en el proceso de ejecución de la propuesta. Entonces, ¿puedo verificar que mejoré la calidad de vida con los 2 años de proyecto? No. Entonces la hipótesis tiene que ser muy concreta, muy específica. Hipótesis, la formulación dietética A puede mejorar el índice de masa corporal de un adulto mayor de no sé qué, puede optimizar o puede disminuir, más que mejorar, ¿ya? Disminuir un atributo clave. ¿Lo puedo verificar después de los 2 años de ejecución? Sí. Entonces la hipótesis es correcta y es susceptible a poder ser aceptada o rechazada y tiene un riesgo investigativo implícito. Entonces, dentro de la formulación de la hipótesis, que llegan proyectos, todos estos son ejemplos que uno toma, ¿ya? ¿Es posible? No. Una hipótesis jamás puede partir con es posible porque todo es posible. Es posible que haya vida en Marte, es posible que... todo, ¿ya? Entonces tiene que ser muy concreta y verificable en el proceso. También la hipótesis debe ir en consonancia con la validación que ustedes van a hacer de la propuesta, si va a ser a pequeña escala, a piloto, etc. Por lo que debe ser clara y precisa en el planteamiento. Recuerden que son proyectos a 2 años, que son muy concretos. O sea, en 2 años ustedes pueden hacer pequeñas cosas. Los proyectos grandes que quieren abordar millones de objetivos no son factibles, no son viables. Paso a paso. Vean una idea y prueben lo más básico y esencial para poder validar que mi idea sí funciona, sí es útil, sí sirve. Que sean 2 pequeños atributos. ¿Ya? Vamos con los objetivos. Los objetivos deben tener una relación clara y consistente con la descripción del problema y la solución propuesta, y en específico con las preguntas hipótesis a resolver. Los objetivos van a ir en consonancia y esta palabra es súper importante, la coherencia del proyecto, ¿ya? La coherencia entre todo lo que yo estoy escribiendo. Y algo súper importante, los objetivos no corresponden a actividades. No puede ser como objetivo del proyecto implementar un laboratorio de servicios de medición de contaminantes en el suelo. Eso no es un objetivo del proyecto. Un objetivo va a ser, por ejemplo, desarrollar un sistema de detección sensible y confiable para el contaminante H, concreto, ¿cierto? Y va en consonancia con el problema y la solución. Después la metodología. Les debo contar que en general todos los evaluadores Fundef son súper quisquillosos y exigentes. Y la metodología es una de las partes que ellos exigen que sea bien detallada y bien descrita, porque es el camino que va a recorrer el proyecto para poder contestar y validar la hipótesis. Si yo tengo malo ese mapa para llegar a la meta de contestar la hipótesis, el proyecto se cae. Pueden tener un muy buen problema, una muy buena solución, pero si son poco detallados y nos muestran que efectivamente tienen planeado cómo van a llegar a esa validación, el proyecto se cae. ¿Qué tienen que incluir en una metodología? Por supuesto, la coherencia, que debe estar planteada en función de los objetivos y resultados propuestos. Debe ser detallada. Y recuerden que la metodología no necesariamente es que agregar 5 microlitros a la solución, no, es el diseño experimental. ¿Dónde voy a obtener las muestras? ¿Cuántas muestras? El N muestral. ¿Cuáles van a ser mis controles que me van a permitir contrastar que lo que yo estoy obteniendo es mejor o igual o similar a lo que ya existente? Yo tengo que tener un comparativo porque estoy desarrollando algo útil para alguien que ya de cierta manera usa o te comparas con lo ya existente. Entonces eso te va a dar una idea de cuánto tienes que a posterior optimizar o cómo tienes que mejorar, etc.
Pero esto es súper clave. Y aunque suene obvio, muchos proyectos no tienen un diseño experimental correcto, llegan con N muy pobres que no van a validar lo que se está proponiendo. La metodología obviamente debe ser necesaria para comprobar la hipótesis. Es decir, todos los pasos investigativos que yo voy a desarrollar, al final los resultados, tanto finales como intermedios, me van a permitir aceptar o rechazar la hipótesis. Y finalmente, con la metodología descrita, esta les permitirá la validación de la prueba de concepto. Volvemos de nuevo a qué es la prueba de concepto. Y aquí es súper clave, porque la prueba de concepto, si bien la solución, ¿cierto?, era algo futuro, la idea final a 10 años, la prueba de concepto es lo que ustedes tienen que llegar al final de los 2 años del proyecto, el entregable. Donde una prueba de concepto es una implementación parcial, incompleta, susceptible a ser modificada o mejorada, ¿ya? Y el propósito de la prueba de concepto es verificar que la teoría o el concepto en cuestión es susceptible de ser aplicada en el mundo real y de manera útil. A pequeña escala, a escala de laboratorio, lo que sea, es que la prueba de concepto tiene que cumplir con esas características. Y dentro de esas preguntas, volvemos atrás. ¿Es alcanzable con la metodología propuesta? Con lo que el camino que yo hago me va a permitir demostrar en una escala de laboratorio, con, no sé, o en campo, con 3 o 4 animales, que el concepto o la idea que yo estoy proponiendo es de potencial utilidad. Y si se valida su aplicación futura es muy útil para resolver el problema. La prueba de concepto es equivalente a lo que se pide en los resultados de producción. Aquellas personas que en algún momento han tenido FONDEF, todo FONDEF que es adjudicado pasa por un proceso de reformulación donde los resultados del proyecto deben ser escritos en lenguaje de FONDEF que corresponde al resultado de producción. Entonces, la prueba de concepto es lo mismo que el resultado de producción. Aparte de la prueba de concepto que ustedes van a tener que estipular, pueden, pero no es requisito, incluir otro tipo de resultados como entregables de FONDEF, siendo lo más importante algunos resultados de producción científica, es decir, tesis o papers que puedan escribirse y aceptarse dentro de la ejecución del proyecto. Si ustedes tienen planteado la formación de capacidades como generación de reclutamiento de tesistas de pregrado o posgrado, si van a generar nueva infraestructura, etc. Es posible para algunos tipos de proyectos generar resultados de protección como marca, derecho de autor o alguna solicitud de patente. Por supuesto que en esta etapa no es necesario generar una solicitud de patente. Una solicitud de patente es cuando yo ya tengo certeza de que lo que yo estoy haciendo tiene algún valor, un potencial valor comercial, y la otra cosa es que es una novedad. Si presenta novedad y tiene valor comercial, yo voy a patentar. Pero para eso, y en esta etapa de los proyectos, bastaría con hacer un estudio de patentabilidad o estudio de la propiedad intelectual sobre los resultados y el proyecto que ustedes estarían ejecutando. Como les digo, ¿sí? Sí, yo haría una pregunta en relación a la producción científica, lo que habla del tema de los papers. Por ejemplo, ¿valdrían los artículos que están enviados al proceso de revisión? Porque 2 años para publicar un artículo bueno en una revista buena a veces es muy complicado. Mira, FONDEF solamente acepta proyectos, acepta papers que han sido aceptados en la revista. Ya, o que tenga en la carta de aceptación, digamos, el mail que tendría la revista. Claro, ya. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo podría, y existen proyectos, no, enviamos 7 publicaciones. Claro, y no sale ninguna o son de baja calidad. Pero estos son resultados opcionales, que muchas veces se van agregando en la medida que el proyecto se va ejecutando. Ya. Pero para lo que es el proceso de evaluación de FONDEF, es el resultado de producción o la prueba de concepto. Todo lo otro van a ser
externalidades, resultados extras que van a validar el proyecto, pero no necesariamente tienen que completar. O sea, por supuesto que la formación de capacidades, uno puede decir sí voy a tener tesista o tanto de magíster o doctorado. Eso yo creo que es importante porque recuerden que somos fondos públicos y queremos que nuestros estudiantes, nuestros nuevos estudiantes tengan una buena formación científica. ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, terminamos el capítulo 1, que es yo podría decir que uno de los más complejos y que tiene la ponderación mayor, que es del 50%. El segundo capítulo es sobre las capacidades y gestión del proyecto, donde lo primero se evalúa la carta grande del proyecto, donde si las actividades programadas presentan pertinencia y coherencia con la metodología y que los tiempos de la programación que estipula el proyecto sean razonables, ¿ya? Entonces tenemos dos extremos. Tenemos proyectos que le destinan un año para hacer un extracto de algo y los últimos 6 meses para hacer la validación. Entonces, ojo con también los tiempos que ustedes dedican para cada una de las actividades. La segunda parte se evalúa si los recursos solicitados están justificados y bien distribuidos en los diferentes ítems y actividades, ¿ya? Se evalúa cómo está distribuidos los pagos para las distintas personas que participan en el proyecto, si hay coherencia, si hay equivalencia, si los gastos en equipo se justifican. Si es un equipo que van a ocupar 2 veces y se van a gastar 60 millones, ¿por qué mejor no hacen una subcontratación del servicio más que gastar 60 millones en un equipo? Esas cosas son las que se evalúan y se cuestionan cuando están los proyectos postulados. Y finalmente, y esto quiero detenerme un poco sobre el equipo de trabajo. Recuerden que FONDEF son proyectos multidisciplinarios porque ustedes están solucionando un problema. Entonces, si ustedes están desarrollando algo para la salud pública, de alguna manera tienen que tener a alguien que trabaje, que participe, que sea de conocimiento de esa área, aunque sea un 10%, un 20%, pero que les dé el enfoque que ustedes necesitan, que va a ser el objetivo final de su proyecto. También, o sea, muchos desarrollos, proyectos necesitan de ingenieros, biotecnólogos, de biólogos, algunos proyectos son geólogos, antropólogos, ingenieros, psicólogos, ingenieros computacionales, pero necesitan esa multidisciplinaridad para que cada una de las perspectivas de todos estos investigadores expertos en sus áreas puedan dar una solución coherente. ¿Ya? Si ustedes no tienen, por ejemplo, acá en la Universidad Austral, aquellas capacidades que ustedes consideran necesarias para hacer el proyecto, ustedes pueden primero buscar alianzas en otras universidades, se pueden postular proyectos FONDEF con 2 beneficiarias, o considerar expertos como asesoría externa para suplir esos gaps de capacidades que se necesitan para poder desarrollar el proyecto. También es importante los tiempos de dedicación. ¿Cuánto le va a dedicar al proyecto cada una de las personas? Resulta que tenemos proyectos que llegan con super directores que son top, pero la dedicación es del 3% y él es el único que tiene la expertise necesaria en modelamiento molecular. Entonces, ahí no nos calza mucho, ¿ya? Y sobre todo, y finalmente las responsabilidades. Como ya les comenté, sobre el capital humano avanzado joven de 5 años no es necesario especificar el nombre, simplemente incluirlo en la planilla de costos. Y aquí es el dolor de cabeza de muchos investigadores. ¿Cómo hacer el impacto potencial económico social? Les cuento que en este nuevo concurso hicimos una reformulación del capítulo, donde dejamos preguntas súper específicas y acotadas. Ya no existe, bueno, para los que están familiarizados con FONDEF, situación sin proyecto, con proyecto, no. Ahora son 6 preguntas bien acotadas y que ustedes tienen que responder. Y para hacer este capítulo, ustedes tienen que volver de nuevo al futuro, a que su idea está realizada, funciona, ¿ya? Yo ya tengo mi producto y yo lo tengo que describir e imaginar. Identificar y describir el producto, proceso, servicio final. Como yo me imagino la idea concreta al final, ¿ya? Entonces, es importante los saltos de tiempo en FONDEF. Problema
problema ahora, solución futura, metodología, objetivos en 2 años, la prueba de concepto en 2 años, que va a ser como el inicio aquí, y después la idea final, el producto final. 5 años, 10 años, 8 años, lo que sea necesario. En ese sentido, cuando ustedes están describiendo el producto final, ustedes tienen que saber cuáles van a ser las ventajas competitivas respecto a los competidores o sustitutos existentes. No existe una tecnología como la mía para poder purificar arsénico, pero existen otras tecnologías. Entonces, ¿tienen competidores? Sí. ¿Son distintos a ustedes? Sí, pero solucionan el mismo problema. Por ende, son competidores igual. Todas aquellas tecnologías o cosas que estén solucionando lo mismo que ustedes son sus competidores. Igual, aunque el cómo lo hagan sea distinto. Ese es un error súper frecuente. Perdón, ¿sí? Y ese poseedor de esa tecnología puede ser tu socio que tú le quieres transformar. Sí, por supuesto. Sí, o sea, absolutamente, eso sería lo ideal. Si tú tienes un proyecto con una patente, por ejemplo, y tú la quieres desplegar en otro ámbito. Claro. O tomar esa patente de base para hacer una transformación y darle otro uso distinto. También es posible. También en este ejercicio de imaginar el producto final, ustedes tienen que hacer una estimación de las etapas y tiempos necesarios que necesitaría este producto para estar disponible en el destinatario final. ¿Ya? Este es un ejemplo súper genérico, aplicable a cualquier proyecto de cualquier índole, donde lo primero es hacer esta prueba de concepto, que es la validación inicial. ¿Que funciona? ¿Es aplicable en el mundo real? Si en el caso exitoso de poder lograr este primer proyecto, vendría la segunda etapa, que es la investigación tecnológica, donde yo tomo esta validación y la optimizo, la mejoro, la escalo. ¿Ya? Aplicación en terreno. Una prueba piloto o una prueba final. Después, obviamente, siempre los productos, cuando se hace I+D, es en la optimización. La llevo a terreno, el usuario me dice, no, ¿sabes qué? No entiendo la plataforma web, no sé cómo se usa. Tomo de nuevo, hago la iteración, la mejoro, la presento. Ya encuentro mejor, pero ¿sabes qué? Los colores no me gustan. Tomo la plataforma, hago la iteración de nuevo. Ese es el proceso de escalamiento y desarrollo de producto. Donde al entregarle al final, ustedes van a tener un producto especificado, listo para ser comercializado. Y finalmente vendría a ser lo que es la producción, donde tienen que también, si bien muchos dicen, pero ¿cómo voy a estar pensando en la producción si eso ya es muy futuro y me piden muchas cosas? Pero resulta que si yo estoy pensando en desarrollar algo, tengo que saber cómo es la escala productiva para que lo que yo quiera desarrollar pueda ser de fácil acceso y se pueda producir. Ejemplo, ayer yo estuve en un proyecto en Talca que ellos están desarrollando un sistema de micropropagación de plantas. Ellos están trabajando con el vivero más grande que está en Chile, que es una empresa española, que es Vivero Agromillora, donde me llevaron a la escala a ver la empresa y todo el proceso productivo, donde trabajan más de 120 personas, partiendo desde plantitas pequeñas que las micropropagan y tienen así unos arbolitos frutales. Trabajan produciendo guindos, olivos y todo. Y es importante que el proceso de micropropagación que ellas están desarrollando, de la planta que están desarrollando, converse con el proceso productivo de la empresa, según las maquinarias, según cómo lo hace, para que después ellos lleguen y dicen, mira, este es el protocolo de micropropagación de mi planta y se adapta a tus necesidades. Perfecto, lo tomo, propago. Pero si llego con algo, al final me va a decir, no, pero es que yo no uso el medio MS, uso el medio AMD. Ay, las plantas, yo lo caractericé todo para MS. ¿Quién te va a comprar la cuestión? Nada, puede ser muy bueno y funcionar muy bien en el laboratorio. Entonces es importante, en los FONDEF, es importante ver el final para yo poder ver cómo llego hasta allá. Yo sé que me van a odiar,
Pero esa es la diferencia entre lo que es generar investigación básica, que ustedes generan... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Existe alguna diferencia en cuanto al formulario respecto a proyectos que van con proyectos precompetitivos o proyectos como, por ejemplo, bienes públicos? No, ahora viene todo genérico. No existe la diferenciación en esta etapa de si son proyectos precompetitivos o bienes públicos. ¿Ya? La única diferencia que podemos ver más adelante es si existe un modelo de negocio o un modelo de masificación. Pero tú igual, ya sea que estés desarrollando un bien público, vas a necesitar etapas de validación y etapas de aceptación por aquellos usuarios del mundo público y tomadores de decisiones importantes. Entonces, en esa escala de tiempo, tú tienes que imaginar cuáles son los hitos importantes para poder llegar al final. Que obviamente no voy a abordar con los 2 años del proyecto, que yo voy a quedar aquí, pero que necesito tener en mente para poder decir, ok, lo que yo estoy proponiendo sí es factible de hacer. Y es probable que muchas de las ideas que ustedes tengan se puedan caer cuando yo tenga que aterrizar en cuál es el producto, qué ventajas va a tener, etc. ¿Ya? Entonces, como bien dijo Alex, a lo mejor ustedes no van a postular ahora, pero los FONDEF requieren tiempo y maduración y conversación. Yo tengo directores de proyectos que están 1 año conversando con personas y juntándose en los almuerzos para poder llegar con una propuesta que sea competitiva. Recuerden que este concurso tiene una tasa de adjudicación entre un 10 y un 15%, es súper competitivo. Entonces, mi llamado no es a aquellos que han postulado y que han recibido feedback negativo, no que se frustren, sino que aprendan de cómo es un FONDEF, ¿ya? También existe la opción, bueno, me adelanté, pero muchos de los investigadores llaman y dicen, no, pero es que cómo, me pusieron un 2.5, no sé qué, yo quiero reclamar y quiero saber. Venga a la oficina, conversemos de su evaluación, ¿ya? Y en esa conversación, muchas veces llegan los investigadores y dicen, ahora entendí cómo es un FONDEF, ahora entendí por qué lo que yo estaba proponiendo no era adecuado. Entonces también va en el interés de los investigadores que no solamente se queden con la nota y ya chao, otra vez voy a postular de nuevo, sino que en un proceso de aprendizaje de por qué mi propuesta fue mal evaluada. Para terminar con el capítulo 3, sobre impacto económico y social, ya vimos que tenían que identificar el producto, proceso o servicio, incluir una descripción del mercado y las ventajas competitivas. Y en ese sentido, en la descripción del mercado, ¿cuál es el nicho del mercado? Llegan muchos proyectos. Todos los estudiantes con déficit de aprendizaje. Es súper vago, eso no puede ser mi mercado. Porque lo que yo estoy haciendo no puede ser tan amplio para abordar a todos los estudiantes con déficit atencional. Todos los estudiantes con déficit atencional, de edad entre 13 y 15 años, con déficit atencional del grado 3, segmento 5, ahí está mi nicho de mercado, porque mi producto va específicamente a apuntar a esas personas que tienen ese problema en específico. Entonces, eso es importante, porque si ustedes logran identificar a qué nicho, a quiénes específicamente mi solución va a aportar, ustedes van a poder hacer una solución acorde a las necesidades de ellos. Por eso se les pide cuál es el nicho de mercado. Y entiéndase mercado no algo productivo, el mercado es todo, el mercado es los usuarios del sistema público, ellos también son mercado, ¿ya? El mercado uno tiende a pensar que es algo netamente productivo, comercial y negocio, y no es así. Finalmente, para terminar, el rol de las asociadas, su pertenencia y su capacidad para llevar adelante la masificación y transferencia de los resultados, ¿ya? Importante que tomen el tema de buscar las asociadas no simplemente como lo que me va a permitir postular un proyecto FONDEF, sino que esas instituciones se puedan comprometer y ayudarles a desarrollar el proyecto FONDEF. Si no hay interés de las asociadas, quizás deben preguntarse qué es lo que les estoy ofreciendo que no les es atractivo. ¿Por qué las asociadas no les interesa? Porque si bien es difícil, yo fui investigadora, estuve haciendo lo mismo que ustedes, aquellos proyectos que llegan con algo concreto y que les resuelve el problema, las empresas o el mundo público te va a decir sí. Vamos. Como penúltimo punto, es que ustedes pueden hacer el ejercicio de identificar el tipo de propiedad intelectual que podría generarse en el proyecto y potenciales estrategias de protección.
si se fijan en este capítulo, es más que nada que ustedes hagan el ejercicio y la reflexión sobre la idea que están proponiendo. No significa que ustedes tengan que tener una patente o que tengan que tener una marca, sino que, ¿sabes qué? Es probable que con la investigación que yo desarrolle voy a tener este know-how que podría eventualmente derivar en esto. Es un ejercicio, ¿sí? Me quedó una duda con lo anterior, disculpa que tengo Sí, que no te ser preocupes. un poco retrasada. ¿Las instituciones asociadas pueden ser instituciones públicas? Porque Sí. para muchos proyectos eso es incompatible. No, aquí para FONDEF pueden ser instituciones públicas o privadas. ONG, municipalidades, CEREMI, ministerios, gobiernos regionales, ¿ya? Hospitales. Lo importante es que esas asociadas sean pertinentes y que les permitan desarrollar el proyecto que ustedes hagan. Y en ese sentido el llamado es involúcrenlo. Yo sé que es difícil, sobre todo con los sistemas públicos, que las personas cambian, que están sobrepasadas, que no es su trabajo el estar metido haciendo un proyecto FONDEF. Pero si llegan a las personas clave con una idea importante, van a ver que sí se puede. Y finalmente, el modelo de negocio, para el caso que son cosas productivas, productos específicos que van a generar un impacto productivo, o el modelo de masificación de cómo hago que mi producto llegue a la mayor cantidad de personas. Pueden ser ambas cosas según el modelo o el proyecto que ustedes estén estipulando. El formato del modelo de negocio y masificación es libre, no existe un formato específico que antes era como hágalo en Canva, sino hágalo usted como quiera. Simplemente tengan consideración de explicar el modelo. No simplemente pongan los diagramas, las flechas para que hagan la cuestión y se quedan los investigadores y como, los evaluadores, perdón, no entiendo cuál es la relación. Llegan y ponen el hospital A con la farmacia B y quién le va a pasar a quién, ¿ya? Y en ese modelo de negocio a veces es muy importante tener en cuenta que ustedes, pensando en el producto final, van a necesitar de usuarios intermediarios, porque pueden decir, no, pero es que yo lo que yo voy a hacer es un producto para la industria, para la industria y no para el cliente. ¿Pero qué le vende a la industria? Le vende al cliente, le vende a la persona, al abuelito, a la mamá, al papá. Entonces, si mi producto no satisface la necesidad de la mamá o el papá, la industria no lo va a comprar porque no le va a ser atractivo y no le va a ser rentable. Entonces también, en caso de que hayan como estos clientes intermediarios, ¿ya? Los tienen que tener presentes. Ya, para cerrar los 3 capítulos, ¿cuáles son las debilidades? Que un poco las hemos abordado, pero para que las tengan identificadas y puntualizadas. Primero, la falta de claridad en la definición del problema. Y en la solución, por supuesto. Que la hipótesis presentada no puede ser comprobada, un clásico. ¿Ya? O sea, lo que yo les decía, ¿es posible mejorar la calidad de vida? No tengo cómo comprobar en 2 años que es posible mejorar la calidad de vida, al tiro se cae el proyecto. La coherencia entre el problema, la solución, la hipótesis, los objetivos. La palabra clave aquí es coherencia entre lo que estoy presentando. Y en ese sentido, si ustedes tuvieron un FONDEF o quieren hacer algo, traten de hacer el tiempo de que alguien externo, no del área, lo pueda leer. Porque es súper típico que se distribuyen los capítulos, uno hace el análisis de estado del arte, otro hace la metodología, después yo me voy a cargar del problema-solución y queda un proyecto que no es coherente, que no se entiende bien para dónde quiere llegar. Ambiciosos los objetivos y los plazos propuestos de la actividad. Este proyecto que yo les hablaba de la micropropagación de plantas es súper sencillo. Es una idea en 2 etapas que ya pasó la segunda etapa. Hacer una micropropagación de plantas, hacer los protocolos de micropropagación para cada uno de sus clones y determinar si esos clones tienen una buena sobrevida. Listo. No más. Hago la prueba de concepto, sí, demuestro que es posible micropropagar esta especie. Segunda prueba de concepto, este protocolo de micropropagación que ellos hicieron en esta primera etapa va a ser sujeto a optimizado, validado y probado en esta vivero grande. Listo, sencillo, ¿se fijan? Débil análisis del estado del arte, donde no se incluyen productos, patentes, publicaciones, o sea, muchas veces llegan proyectos como, pero llegan el evaluador, pero si esto ya existe, ¿no incluyeron la patente? No.
poca claridad del producto, proceso o servicio que se ofrecería al mercado. Por consecuencia, un débil conocimiento del mercado. Estos proyectos son yo puedo tener una muy buena investigación, muy buenos resultados, pero si no satisfacen el mercado o no cumplen ese requisito, no es un FONDEF, ¿ya? Y finalmente, ausencia de redes potentes con los usuarios del producto final. ¿Y por qué? Porque de ellos ustedes van a poder rescatar las necesidades y los problemas y lo que se llama en negocios el dolor. ¿Cuál es el dolor de los usuarios que ustedes a través de su idea van a poder darles una solución y van a poder mejorar? Recomendaciones finales. Formar equipos interdisciplinarios, ya se los comenté. Puede ser a través de colaboraciones, asesorías, subcontratos con distintas personas o instituciones. Conversar las ideas de proyectos con las entidades o personas que usarán los resultados. ¿Son necesarios? ¿Estarían dispuestos a usarlo? ¿Estarían dispuestos a pagar? O sea, una pequeña visita, salir de la universidad e ir a todas esas reuniones productivas que se hacen en la región, de las empresas, todo, ahí es donde tienen que estar y ahí donde pueden incluso ir de oyente y ahí surgen las ideas, ahí surgen los problemas. Y preocuparse de diseñar la masificación de transferencia desde un inicio. Ya, eso sería con la formulación de los proyectos. Ahora, con respecto al concurso como tal, si ustedes van a postular, tienen que tener en cuenta que todos los proyectos deben ser admisibles en cuanto que deben contener todos los documentos que les pide el FONDEF, que lamentablemente no son pocos. Entonces, entre eso, la completitud del proyecto, todas las cartas en su formato, que cumplan con los requisitos de aporte, que incluyan los PhD jóvenes en su planilla de costo, todas las declaraciones y, importante, el certificado, solicitud de certificado del Comité de Ética, Bioética u otros para aquellos proyectos que vayan a trabajar con muestras de seres humanos, que vayan a trabajar con niños, que vayan a hacer intervenciones en los colegios. Eso sí es importante que puedan tener ese certificado de solicitud de ética, ¿ya? Para resumir el proceso, una vez que el proyecto es postulado, se evalúa su admisibilidad, que tenga la completitud, etc. Se ve la pertinencia a cuál comité de área se va a asignar para gestionar su evaluación. Una vez que los proyectos son evaluados, se genera un ranking único de todas las áreas por nota que se propone al Consejo de FONDEF, que es integrado por miembros del Ministerio de Hacienda, de la SOFOFA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agronomía, y ellos dictaminan efectivamente cuáles son los proyectos que se van a adjudicar, y el proceso de adjudicación es notificar, entregando el informe y si fue adjudicado o no adjudicado. Para esto es la plataforma de postulación genérica, que ya es para todos los concursos FONDEF, que preparen el proyecto con anticipación y que se familien con los requisitos de la plataforma. Como ya les adelanté, este concurso se va a terminar con los 24, o sea, mañana. Y el cierre va a ser el 3 de abril a las 5 de la tarde. ¿Ya? Los links importantes, el sistema de postulación genérico. Recuerden que ahora todos los currículums deben estar cargados en el portal del investigador, porque CONICET se le ocurrió que querían tener el sistema único, mejorado y sistematizado para todos los concursos FONDEF. Entonces está el portal del investigador, así que si tiene su currículum de hace 3 o 4 años y postuló a FONDEF, tiene que migrarlo a esta plataforma. Y todas las consultas